Y hay cosas que nos bloquean, hay perjuicios que tenemos. Y no era el tema, pero el Señor nos inclina a hablar de él. Vamos a regresar. Recuerdan que el tema pasado hablamos sobre reino, hablamos que estamos en un reino ahora y que fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, y que hay un requisito para entrar a ese reino. Juan capítulo 3, vamos a ese pasaje tan conocido. Gloria a Dios. Juan 3, 1 en adelante. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez, y hacíamos énfasis en esto, no puede ver el reino de Dios. Entonces, este reino de Dios es un reino que no lo ve cualquiera. Ya estudiamos Lucas 17, donde el Señor hace esa declaración: el reino de Dios no vendrá con advertencia, o el reino de Dios no será visto por cualquiera. Y para poder ver el plano espiritual y ver que hay un reino ahora sobre la tierra, ¿quién no puede ver que hay un reino de tinieblas donde mora la maldad, donde está la mentira, la rapiña, el engaño, el odio, la maldad? ¿Quién no puede ver que por otro lado hay gente que no vive así? Vive en el amor, en la verdad, en la justicia, en la paz, en el gozo, en el disfrute de Dios. Esos son indicadores de que hay dos reinos, uno de luz y uno de tinieblas, el reino de Dios, el reino del diablo. Pero cuando el texto dice el que no naciere otra vez, literalmente otra vez significa el que no naciere de arriba, y por extensión, para hacer más entendible la declaración, yo diría: el que no recibe revelación de arriba no puede ver el reino. Como le dijo el Señor a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Se necesita esa revelación del Señor para ver que hay un reino. Luego, ya una vez que vemos el reino, enseguida el requisito es el verso 5, el que no naciere, verso 5, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. Entonces, una cosa es ver el reino, otra cosa es entrar al reino. Aquí puede haber algunas personas que ya vieron el reino, que existe un reino de Dios, que existe lo que llamamos la iglesia del Señor, que disfruta de la salvación, que disfruta del perdón, que disfruta de la gracia, que disfruta de la herencia y de los regalos de Dios, y ellos ya lo vieron. Ahora deben procurar entrar al reino, y para poder entrar, los requisitos del rey, porque Jesús, el Señor Jesucristo, es el rey de este reino, y la exigencia divina es que para entrar, si ya viste el reino, necesitas volver a nacer de agua y del Espíritu. Ahora, mi pregunta es: ¿cuántos realmente ya han nacido otra vez de nuevo, ya han entrado al reino y están dentro del reino? Levanten su mano, por favor. Muchos. Y esto no es resultado de un ritual, de una sugestión. No, es una realidad. Uno realmente experimenta, tiene esa vivencia que volvió a nacer.
Pero enseguida el punto es, ¿y qué volvió a nacer en usted? ¿Su velo de carne, su sexualidad masculina o femenina? ¿Qué es lo que volvió a nacer? ¿Su hombre interior o su hombre exterior? Todo cristiano debe saber, si es que no sabemos, que realmente nosotros somos dos hombres, el exterior y el interior. Un versículo de la Biblia muy claro en esto, por ejemplo, es 2 de Corintios, capítulo 4. Gloria al Señor. Capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior o el hombre interior, empero se renueva de día en día. Una pregunta. Cuando dice este versículo que el hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, ¿se estará refiriendo nada más a los varones que tienen sexualidad masculina o también a las mujeres que tienen sexualidad femenina? Se refiere a los dos. Le está llamando hombre, tanto exteriormente como interiormente. Nosotros, por nuestra ignorancia, porque no es otra cosa, y yo me incluyo en ello, hemos utilizado el término hombre para referirse solo al varón. Pero a la luz de este pasaje, la Biblia le está llamando hombre tanto a él como a ella. Le está llamando hombre tanto en su exterior como en su interior. Mientras el hombre exterior se va desgastando, ¿nos ocurre eso solo a los varones o les ocurre también a las mujeres? ¿También a las mujeres? El interior se renueva de día en día, entonces le está llamando hombre tanto a ella como a él. Nosotros erróneamente hemos utilizado hombre, el término hombre para referirse solo al varón, pero a la luz de este pasaje se está refiriendo, llamándole hombre a ella como a él, tanto en su ser exterior como en su ser interior. Entonces somos dos hombres. Diga conmigo, mujer, sin temor a equivocarse, soy dos hombres, el exterior y el interior. El exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Miren, una palabrita que la hemos usado mal nos perjudica. Ya creó una cultura aquí. Ay, la sangre de Cristo, yo no soy hombre, dice una mujer. Pues la Biblia dice que sí eres. Hemos usado mal el término. Entonces nuestra ignorancia, repito, nos hace tomar a veces posturas equivocadas. Entonces, hay dos hombres, el interior y el exterior. El exterior es la sexualidad masculina o femenina, el interior es la parte espiritual nuestra. Ahora, ¿qué es el requisito para entrar al reino? Volver a nacer. Y la pregunta es, ¿quién volvió a nacer? ¿El hombre de adentro o el hombre de afuera? El de adentro. Entonces, si el de adentro es el que cumplió el requisito para entrar al reino, ¿quién está dentro del reino? ¿El de adentro o el de afuera? El de adentro, el de afuera está fuera del reino. ¿Por qué? La Biblia dice que carne y sangre no entra o no entrará en el reino de Dios. Ahora, voy a leer el versículo, léalo conmigo, 1 Corintios 15, 50. 1 Corintios 15, 50. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede entrar en el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, si usted aún me cambiara la versión y dijera, bueno, es que en esta otra Biblia, yo le estoy leyendo literalmente como dice en esta Biblia que yo traigo. Esto, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar o no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, si usted me cambiara el término, la carne y la sangre no entrará. Y luego me dice,
es que ahora sí entra. Ah, caray. Si la carne y la sangre hoy entra al reino y luego no entrará al reino, ¿qué pasó ahora? Que ahora sí puede entrar la carne y después no va a entrar, la van a sacar fuera. ¿Por qué carne y sangre no entra al reino? Esa no entra al reino. ¿Qué es lo que entra al reino? Lo que cumple la exigencia divina. Y la exigencia divina es que tiene que volver a nacer para entrar al reino. Y si la carne y la sangre no nace otra vez, no puede entrar al reino. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que entra? Lo que nace otra vez. ¿Y qué nace otra vez? Mi hombre interior. Mi exterior no nació otra vez, no cumple el requisito. Ese va para afuera. No entra al reino. Algo tan sencillo y que nos ha atrapado. Y decimos, las mujeres no tienen negocio en las cosas de Dios. ¡Qué torpeza! ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Pruébemelo con la Biblia. No es que la Biblia, que el varón es cabeza de la mujer. Eso es en tu casa, eso es en mi casa. Espero que resulte y sea cierto. Cuando uno se casa, el matrimonio es una unión en la carne. Ya no serán dos, sino ¿qué? Una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu con Él es. La unión de su esposa, de mi esposa con el Señor, es en el espíritu en el que volvió a nacer. La unión conmigo es en la carne. En la carne ahí está la sexualidad, está el varón y la hembra, y el varón es cabeza de la mujer. Pero en el reino la carne no entra. ¿Dónde quedó el varón y la hembra? No existen. Solo existe el hombre interior que es de naturaleza espiritual. Carne y sangre no entra. No hereda el reino de Dios. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el pecado sigue estando en la carne. El Señor, repito, hizo volver a nacer el de adentro. El de adentro fue resucitado porque estaba muerto. El de adentro es el que resucitó, es el que volvió a nacer, es el que entró. El de afuera no, y la carne está allí. Por eso Pablo dice en su carta a los romanos, el pecado que mora ¿en dónde? En mí, es a saber, en mi carne. No me diga, por favor, que el pecado no mora en su carne. Por espiritual que usted y yo seamos, el pecado sigue morando en nuestra carne. ¿Por qué? Porque la carne no nació de nuevo. No nació de nuevo. Y si el pecado está en la carne y la carne se mete al reino, oiga, pues que pues, entonces es un reino de pecado. ¿Sí me entiende el punto? Así de sencillo. Ahora, Gálatas capítulo 3. Mientras nos quedemos atrapados con la carne, no vamos a funcionar de acuerdo a lo que el Señor tiene para nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, en Cristo ya no hay varón ni hembra. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hombre, nada más hombre. Entonces, en la esfera de la redención, que es espiritual, deja de haber varón y hembra y solo nos convertimos en hombre, en hombre. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
Gloria al Rey. Versículo 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró al mundo por un hombre. Note, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por dónde entró el pecado al mundo? Por un hombre. Y la pregunta es, ¿entró por Eva o entró por Adán? Entró por Eva. Y la Biblia está diciendo que entró ¿por qué? Por un hombre. O sea que el lenguaje de Dios, cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre, solo está pensando en los varones, no en las mujeres, pobrecitas. No, está pensando en ambos, le está llamando hombre a los dos. Bien, el pecado entró al mundo por un hombre y entró por Eva. Entonces a Eva se le está diciendo que es ¿qué? Hombre. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres. Pobrecitos varones, nomás ellos se mueren, las mujeres no se mueren. Resulta que el pecado entró por Eva y la Biblia está diciendo que por un hombre, y el resultado es que los hombres nos van a morir y el pecado entró por la mujer. Sería una bobería lo que la Biblia dijera si no entendemos eso. Entró por un hombre, a Eva se le está llamando hombre. La muerte pasó a todos los hombres, le está llamando hombre tanto a él como a ella. De lo contrario, entró por Eva y resulta que los hombres nos vamos a morir, vamos a pagar las consecuencias. Cuando dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Hay que evangelizar solo a los varones, las mujeres no hay que evangelizarlas. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Eso nomás ocurre con los hombres o también con las mujeres? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice la Escritura, verso 8. Desde el verso 7, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, el Señor sube a lo alto, lleva cautiva la cautividad, da dones a los hombres. ¿Se referirá que solo da dones a los varones y no a las mujeres? No. El término hombre se refiere tanto a él como a ella. Y por otro lado, esos dones que Cristo da una vez que muere, resucita y asciende al cielo y da dones a los hombres, ¿son dones espirituales o dones carnales? ¿Son dones para el espíritu o son dones para la carne? Y si son espirituales, si son para el espíritu, ¿cuál es el problema? Que los reciba ella como él. Ahora, ¿cuáles son estos dones a los que está refiriendo la Biblia? Más adelante, el verso 11 dice, y él mismo dio, está hablando de esos dones, unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Está hablando de esos dones. Entonces la mujer puede tener un ministerio. Yo quiero saber, que me muestre con la Biblia donde le diga que no. Entonces hemos traído la sexualidad. Recuerdo que una vez el Señor, cuando me estaba hablando de todo esto, me dijo, y me sentí tan mal, son tan carnales que solo están mirando la sexualidad, que nada tiene que ver con la vida y la obra del Espíritu. Bien. ¿El varón es cabeza de la mujer? Sí, en el matrimonio, y espero que lo sea.
Pero en el reino no entra carne y sangre. Entra el que nace otra vez. Y el que nace otra vez es el de adentro. Es el hombre. Esa es la razón, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, vamos a suponer, Tania y yo somos hermanos. En la carne no lo somos. Ella tiene padres diferentes a los míos. En el interior sí lo somos, tenemos el mismo padre. Ahora, en el interior, la Biblia en algún momento dice hermanos y hermanas. No, no dice así. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 14, dice la Escritura, 1 Corintios, capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? No dice que hay pues hermanos y hermanas. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos qué? Juntos. Se refiere a una reunión entre los santos, entre la iglesia local. ¿Qué hay pues, hermanos? Porque ¿dónde está lo hermano entre usted y yo? ¿En la carne o en el hombre interior? En el hombre interior. ¿Y en el hombre interior existe la sexualidad? No. Por lo tanto, no hay necesidad de que la Escritura diga que hay pues hermanos y hermanas. Que hay pues hermanos cuando os juntáis. Cada uno, diga conmigo, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La pregunta es, ¿todos pueden tener algún don y participar de acuerdo a ese don para la edificación de la iglesia? Sí. Ahora, ¿alguien me puede decir, siga leyendo, hermano, más adelante a ver qué dice? Sí, sí lo voy a leer, pero antes permítame explicarle desde el capítulo 11 algo. Capítulo 11, versículo 4 y 5 de 1 Corintios. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. La Biblia está diciendo, todo varón que ora o profetiza. Y luego ya habla de que no se cubra la cabeza. Pero verso 5, mas toda mujer que ora o profetiza. ¿Está cuestionando el apóstol Pablo que si la mujer ora o profetiza, o está dando por hecho que la mujer ora y profetiza? Está dando por hecho que la mujer, al igual que el varón, con el mismo derecho, con las mismas facultades, puede orar y profetizar tal como el varón, lo mismo la mujer. Se necesita ser un necio para decir lo contrario. ¿Sí? Ahora, vamos al capítulo 14, verso 26. Otra vez, ¿qué hay pues, hermanos? No dice hermanos y hermanas, porque lo hermano está en lo interior y allí no hay la sexualidad. Me voy hasta el verso 31. ¿Puede leerlo conmigo? Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos se aprendan y todos sean exhortados. Y si podemos profetizar todos, ¿se refiere solo a los varones? Si va a profetizar la carne, o va a profetizar el espíritu, el interior. Entonces, el versículo en el que yo mismo creí que era una doctrina, porque yo nací en una congregación y me enseñaron ese versículo aisladamente, el que vamos a estudiar, y me dijeron, las mujeres no pueden tener ministerio, solo pueden hacer tortillas o deben criar los niños, ellas no pueden. Y luego me enseñaron este versículo, yo no cuestioné,
y no por años, hasta que yo repito una madrugada que el Señor habló conmigo. Yo la verdad me rebelé y Dios lo sabe. Señor, es que eso no es lo que estaba en mi cabecita. Y empecé a hacer tantas preguntas. Los que tienen la experiencia de lo que es conversar en espíritu con el Señor, todavía no sale la pregunta cuando ya está la respuesta encima. ¿Y quién le va a ganar al Señor? Ahora, ¿qué sucede? Verso 34. Note por favor. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Póngame atención por favor, con una actitud correcta, no se me cierre. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Primero, note que el versículo no está diciendo vuestras mujeres callen en los púlpitos. ¿Verdad que no dice así? Los púlpitos no existieron hasta el siglo IV. Por primeros 300 años los cristianos no tenían ni templos, se reunían en casas, en cuevas. Los púlpitos no existían. Los púlpitos existieron hasta que los templos paganos del Imperio Romano se cristianizaron. Empezaron a aparecer los púlpitos para poner los libros o los papeles o los rollos o los pergaminos, ¿verdad? Como un apoyo. Y después Roma se encargó de santificarlos, entrar en rituales. A grado que hoy en día algunos piensan que la madera o el vidrio es más redimido que una mujer, que un hombre, a esos extremos. Ahora, yo no digo que se debe despreciar una cosa así, la hemos consagrado a Dios, pero también hay que medir las cosas. Nunca una pieza de madera o de metal o de vidrio, esto no ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, esto no ha sido perdonado sus pecados, no, lo hemos dedicado al Señor, es correcto, pero la más débil cristiana o mujer de Dios lavada con la sangre de Jesucristo tiene más valor que todos los millones de púlpitos que pueda haber. Definitivamente. Ahora, cuando dice el texto, vuestras mujeres callen en las congregaciones, ya dije, no dice vuestras mujeres callen en los púlpitos, en las congregaciones. Aunque voy a explicar el pasaje y es más claro que el agua, solo si somos cerrados no lo vamos a entender. Si cumpliéramos nada más hasta allí con ese versículo, hay que tomar en cuenta dos cosas. Si de veras vamos a cumplir esa declaración sin entender el contexto y el contenido del texto, que lo vamos a ver, pensémosla. Si el texto dice vuestras mujeres callen en las congregaciones, no dice los púlpitos, y yo quiero saber qué congregación en la puerta se le dice a la mujer, silencio. Ya entraste aquí, no puedes hablar absolutamente nada. ¿Hay alguna congregación que hará eso? Donde la mujer no abre la boca hasta que no salga porque quiere cumplir esta declaración. Vamos a hacer una interpretación tonta porque no es otra cosa más que eso. Ahorita les voy a explicar sin alterar el versículo y el contexto. Entonces, vuestras mujeres no dice callen en los púlpitos, callen en las congregaciones. Entonces, para cumplir esa declaración, si la vemos así, de manera corta, malinterpretada y burda, es como cada mujer que entra a una congregación, correrle el zipper, ponerle un tape, no puede hablar. No pudiera cantar, no pudiera orar, no pudiera nada. Cállese si va a cumplir el texto. 2. El versículo cuando dice vuestras mujeres callen, no se está refiriendo a cualquier mujer. El término griego es guné, que literalmente implica mujer casada o esposa, como el contexto nos lo va a decir al momento que lo estudiemos. Vuestras mujeres, o sea, vuestras esposas. Entonces, está dirigido el término a mujer casada. Las viudas, las solteras, no están implicadas aquí.
Entonces se refiere a las mujeres casadas. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no les es permitido hablar. Diga conmigo, hablar. La palabra hablar es la única vez que está aquí en el griego la palabra laleo. Esta palabra laleo es muy diferente a la palabra profetizar, es muy distinta. La Biblia dice, toda mujer que ora o profetiza, porque podéis profetizar todos uno por uno. Está hablándose de profetizar. Ahora el término cambia y pone otra palabra, porque no les es permitido no profetizar, sino hablar. Y la palabra aquí es laleo, distinta a la palabra griega para profetizar. Y la palabra laleo significa desde hacer una pregunta o murmurar o decir algo. Pero sin alterar el pasaje, sin adulterarlo, dejemos que el mismo pasaje nos diga en qué hablar. Una mujer no casada, vuestras esposas callen en las congregaciones o en las reuniones. La palabra aquí es eclesia. Y la palabra eclesia es una palabra que fue muy conocida por los griegos para referirse a lugares de reunión o asambleas o reuniones. Después esa palabra se tomó de los griegos y por extensión se le aplicó a los creyentes. Pero originalmente este término se refiere, vuestras esposas callen en los lugares de reunión porque no les es permitido hablar. La leo, no profetizar. Ahora, hablar en cuanto a qué. Sigamos leyendo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Pablo está recordando una ley que dice que la mujer no puede hablar en lugares de reunión. Ahora, ¿cuál ley dice eso? Porque no está diciendo la ley de Moisés. No está citando un libro del Antiguo Testamento. Yo le doy a usted el resto de su vida que estudie 1000 veces el Antiguo Testamento y que me encuentre un solo versículo de la ley de Moisés que diga esto que Pablo está diciendo. Que la ley dice que las mujeres casadas no pueden preguntar en público o en congregación nada a sus maridos. Y hay una ley que dice eso. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, no recordará que un versículo del Antiguo Testamento diga eso. Sin embargo, Pablo dice que si hay una ley que dice eso. Y como no está eso en la ley de Moisés, no está eso en el Antiguo Testamento, tenemos que pensar solo en dos cosas. ¿Habrá alguna ley extrabíblica de los judíos que diga eso? Y que otra vez, si vemos las leyes extrabíblicas, lo que es la ley oral judía, no está eso. El famoso Mishnah, no está eso. Ahora, si pensamos en alguna ley de los griegos, porque Corinto pertenece a Grecia y Pablo está escribiendo a una iglesia que está en Grecia o en Corinto. ¿Habrá alguna ley de los griegos en relación a la mujer que le prohíbe que no pregunte públicamente nada a su marido? Si usted lo dudara, yo le invito, hoy es muy fácil, mediante el aparato ese internet, métase y busque cómo eran las leyes de los griegos en aquellos entonces, hace 2000 años. Y se va a dar cuenta que los talibanes de hoy se quedan cortos a como eran los griegos en aquel entonces con las mujeres. Una mujer tenía prohibido preguntarle públicamente a su marido algo. Pero déjeme que la Biblia le siga diciendo esto. Vuestras esposas callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Y si quieren aprender algo,
Pregunten, diga conmigo, pregunten. Sin alterar el pasaje, de acuerdo al texto y el contexto, cuando Pablo está diciendo que vuestras mujeres o vuestras esposas callen públicamente o en las congregaciones, que si quieren preguntar algo, entonces este callar de Pablo a las mujeres es en cuanto no a profetizar, sino en cuanto a preguntar algo. No estoy alterando el pasaje, si tiene usted un poquito de sentido, verá que... Entonces cuando Pablo está diciendo vuestras mujeres o vuestras esposas callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también él. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa. ¿Dónde tienen que preguntar? ¿A quiénes? A sus maridos. Entonces se está refiriendo a mujeres ¿qué? Casadas. Y se está refiriendo en cuanto a la mujer, no pregunte públicamente a su marido las cosas, sino que debe preguntarle a su marido las cosas. ¿En dónde? En la casa. ¿Y por qué eso? Deje que el versículo se lo diga. Porque es indecoroso. Diga conmigo, ¿por qué? Porque es indecoroso. Y yo pregunto, ¿qué es ser algo indecoroso? Note, una cosa es que algo sea decoroso o indecoroso y otra cosa es que sea doctrinal. No está diciendo que es doctrinal, es indecoroso, porque lo doctrinal ya Pablo lo presentó en el capítulo 11. Todo varón que oro profetiza, toda mujer que oro profetiza. Lo vuelve a presentar en el capítulo 14, 25. Y pues hermanos, cuando os juntáis, tiene algunos salmos, tiene doctrina, porque podéis todos profetizar. Eso es doctrina. Esto es un asunto de decoro. Es un asunto de la mujer casada que no pregunte públicamente a su marido, que lo haga en casa. ¿Por qué? No porque es una doctrina, porque es indecoroso. ¿Y qué es algo indecoroso? Es algo que sencillamente, de acuerdo a la cultura de las personas, no se ve bien. No se ve bien. En la cultura griega, no era nada bien visto que una esposa públicamente le preguntara algo a su marido. Es un aspecto cultural. Ahora, los apóstoles, de acuerdo a este pasaje y a otros mucho más, tomaban muy en cuenta la cultura de los pueblos para introducir el Evangelio y tomaban en cuenta no ofender cosas culturales para facilitar la penetración del Evangelio. Yo pongo un ejemplo, nuestro querido México. Usted entraba a cualquier hogar en México y encontraba ídolos de todos los tamaños, desde este tamaño hasta unos grandotes en las esquinas. Ahora, usted pudiera llegar a esa casa y decir, montón de idólatras, y estos monos que pues, los sacaban a puntapiés, si es que no lo linchaban ahí mismo en el pueblo. Si usted es un evangelizador sensato, va a procurar no lastimar susceptibilidades. Y va a empezar a hablarles del amor del Señor, ¿verdad? Y enfocarlos hasta el momento en que eso se dé. Ya hablaremos, pero no voy a empezar por tumbarle el hilo, porque el que va a hacer resultar tumbado soy yo. Entonces Pablo está hablando, la iglesia tenía 11 problemas muy serios. Y creo que en el pasado hemos estudiado esta carta de los 11 problemas que Pablo está tocando. Y está tocando este punto, ¿verdad? En cuanto a profetizar, todo varón que ora profetiza, toda mujer que ora profetiza. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando juntáis? Tiene unos salmos, tiene doctrina, pueden profetizar todos de uno por uno. Pero ahora tomen en cuenta algo que es indecoroso, que no se ve bien. ¿Qué cosa? Que una mujer casada le pregunte públicamente algo a su marido.
Miren, si ustedes leen la cultura de los griegos en ese entonces, las mujeres, si una mujer es sorprendida viendo las Olimpiadas, muerte segura. Las mujeres tenían prohibido entrar a los teatros. Los griegos tenían la libertad, según las leyes griegas, de tener 3 tipos de mujeres. Las mujeres que les gustaban para ser las madres de sus hijos legítimos. Las mujeres que les gustaban para ser las criadas o los quehaceres del hogar. Y las mujeres que les gustaban para la prostitución y el placer del cuerpo. Las podían tener en la casa las 3 y las 3 tenían que sujetarse a lo que él les daba y no podían preguntar nada. Bonita vida, ¿no? Y Pablo está hablando de un asunto cultural aquí para terminar casi la epístola. Las casadas no pregunten públicamente en la congregación a sus maridos. Si quieren saber algo, háganlo en la casa. Las viudas quedan fuera de este cuadro, las solteras quedan fuera de este cuadro. ¿Y por qué las casadas? Porque la ley griega así lo determinaba. Y aunque ya eran convertidos, de todas maneras no es fácil sacarnos la cultura. ¿A cuántos les ha sido fácil sacarse la cultura del café y de la coca y de los frijoles y del chile y de la tortilla y del pan? No es fácil quitarnos culturas. Entonces, porque es indecoroso. La palabra indecoroso es que no se ve bien, no conviene, pero no es que sea doctrinal, porque estaría en contra de todo el resto de toda la Biblia. No se ve bien en la cultura, pero nosotros nos aferramos tontamente, y yo fui uno de ellos, y lo confieso, porque así me lo enseñaron, que estoy haciendo una doctrina de una interpretación burda que tenía, y estoy tirando todo el resto de la Biblia a un lado. Es que el varón es cabeza de la mujer. Sí, en tu casa, donde hay sexualidad, y espero que lo seas, repito otra vez. Pero en el reino es una entidad espiritual. Carne y sangre está afuera, no entra. Allí no hay varón y hembra en Cristo. Si todavía nos pareciera poco. Déjeme termino el punto. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, no a sus pastores, a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer pregunte en la congregación. Hoy, si pusiéramos en práctica esto, a ver cuántas hermanas le preguntan aquí en el templo a sus maridos cosas. Pues yo creo que todas. Eso es indecoroso, no lo haga. No, era para los griegos, ya no lo es para nosotros. ¿Sí me entiende el punto? Estamos haciendo de un asunto de cultura una doctrina y agarramos a las mujeres del cuello como si ellas no fueran. La profecía dice que el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre sus siervos y sobre sus siervas. La gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no es responsabilidad solo del varón, también es de ella. El Evangelio no es algo carnal, es algo espiritual y sale de nuestro espíritu. Y cuando uno va a evangelizar no va buscando la sexualidad masculina o femenina, bajo alguna excepción por ahí, ¿verdad? Uno va buscando el alma de la persona. ¿Ven? Entonces, vayamos por favor al otro pasaje. Son 2 pasajes de los que se ha hecho una doctrina locamente. Primera de Timoteo, capítulo 2. Pero déjeme antes de ir allá, pase ahí por Segunda de Corintios, solo dele al segundo pasaje la vuelta. Segunda de Corintios, capítulo 5. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Dónde está la sexualidad? En la carne.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ya no le conocemos según la carne. ¿Sí? ¿Por qué? La carne de Jesús fue muerta y fue crucificada. Imagínese que usted se quede con un Jesús muerto y crucificado. Usted es una pobre persona sin redención y sin vida, porque la vida no proviene de la muerte, la vida proviene de la vida. Entonces, si aún a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos según la carne, aún al mismo Cristo. Pero nosotros seguimos tercos en identificarnos en el reino por la carne, cuando carne y sangre ni siquiera entra al reino. Nuestra identidad está en el Espíritu, es en el Espíritu. Nosotros, Filipenses capítulo 3, dice, verso 3, Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿cómo hay que servir al Señor? ¿En la carne o en espíritu? En espíritu. ¿Qué negocio tiene la carne? No, hay que matarla. Hay que matarla. No tiene negocio en los asuntos del reino. Hay que hacerla morir. El asunto, la vida del reino consiste en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu. El Señor nos perdone, empezando conmigo, que hemos sido tan carnales, que en lugar de mirar con los ojos del Espíritu, miro solo con los ojos de la carne. En lugar de despertar mis sentidos espirituales, estoy lleno de sensualidad de los sentidos naturales de mi carne. Dios es espíritu. Él resucitó mi espíritu. Él me hizo nacer del espíritu. Él me trajo una entidad llamada reino o iglesia que es espíritu, es espiritual. Pero yo terco en meter la carne. Eso no es. Voy a 1 de Timoteo, que es el otro pasaje donde hicimos una doctrina y algunos continúan haciéndola y pues no los culpo. No lo han visto como yo mismo no lo veía. 1 de Timoteo, capítulo 2, dice la Escritura en el nombre del Señor. 1 Timoteo 2, verso 11. La mujer, y otra vez el término realmente aquí, cuando dice la mujer, está otra vez la palabra guné, o sea, refiriéndose a la mujer casada. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahora, ¿para qué una mujer tiene que aprender? ¿Será propio que una persona se interese en aprender nomás por aprender y nunca aplicar el aprendizaje, nunca compartir el aprendizaje? Es impropio. El texto está dando por hecho que una mujer aprende. ¿Y para qué aprende? Pues para compartirlo, para enseñarlo, para predicarlo. Para eso aprende. Entonces, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer, a la esposa, enseñar tomando autoridad sobre el hombre. Ahora, enseñar tomando autoridad sobre el hombre. Quiero decir algo sobre esa palabra autoridad, porque es la que a veces transgiversamos. La palabra autoridad aquí no está la palabra dunamis,
ni está la palabra eusocia, que son los dos términos griegos para autoridad. Eusocia, que tiene que ver con legitimidad, con legalidad, con derecho. Dunamis, que tiene con habilidad y capacidad. Aquí está un término, austenteo, que es la única vez que está, por cierto, aquí, y que este término griego, austenteo, literalmente significa ser primero, porque no permito a la mujer enseñar, ser primero que el hombre. Si leyésemos nosotros este versículo traducido literalmente del griego, lo leeríamos así: porque no permito a la mujer enseñar, ser primero que el hombre, sino estar en silencio. Y luego dice, ¿por qué? Así como dice, porque es indecoroso, dice acá, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Que la mujer no debe enseñar que ella es primero que el hombre, de acuerdo al término griego. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, piense lo siguiente. Timoteo era un siervo de Dios con un nivel de revelación tan grande que a mí me parece extraño que Pablo le esté diciendo a Timoteo, Adán fue formado primero, después Eva. Eso es como el A del abecedario. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Adán fue formado primero y después Eva. Pablo está escribiendo a Timoteo. ¿Y dónde estaba Timoteo cuando Pablo le dirige la carta? Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen otra doctrina o diversa doctrina. Timoteo se encuentra en Éfeso. ¿Y qué caracteriza a Éfeso? ¿Se recuerdan que una vez duraron algunas horitas gritando, Diana, diosa de los efesios? La leyenda dice que Diana o Artemisa fue hija de Zeus y de Leto, según son leyendas griegas. Pero ella, esta diosa Diana, cuyo asiento, templo, estaba en Éfeso, la leyenda griega dice que Diana no buscó intimidad o casarse con otros dioses, como son las leyendas de los dioses griegos, sino que Diana buscó casarse con hombres. Y como Diana es la diosa, entonces ella, la diosa, es mayor que el hombre. Y otra vez le vuelvo a insistir, métase siquiera a internet, si no tiene enciclopedias, y busque Éfeso y la cultura y lo que es la diosa Diana, y se va a dar cuenta que Éfeso dominaban las mujeres sacerdotisas prostitutas, representando a la diosa Diana. Y como estas prostitutas que representan a la diosa Diana, adoradores de Diana, representan a la diosa, entonces la mujer, porque representa a la diosa Diana, es primero o es antes que el hombre. Vea, es un asunto cultural igual. Y esto tenía una influencia muy fuerte también en la iglesia. Y Pablo dice, no puedo permitir que las mujeres, hablando de las casadas, digan que son primero o antes que el marido. ¿Verdad? No, Adán fue formado primero y después Eva. La cultura en Éfeso, bajo la influencia de la diosa Diana y la influencia de la prostitución de la mujer, eran unos bacanales. Estudie eso y va a ver que era algo terrible el dominio. Eran ciudades paganas. Y por esta diosa Diana
La mujer tenía el predominio sobre el hombre. Y Pablo está diciendo, no puedo permitir eso. Adán fue primero, después Eva. Las mujeres decían en Éfeso, no, primero es la mujer, primero es la diosa, que el hombre con los que se mete o se ha casado o se ha metido. No tiene que ver con un asunto de doctrina bíblica, porque si quiere ver, aquí está hablándose de todas las mujeres. Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida. Empero se salvará engendrando hijos. Ok. ¿Quién es el que engendra? ¿La mujer o el hombre? Aquí dice que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Y qué de algunas hermanas nuestras que no tienen hijos y son santas mujeres? ¿Y qué de algunas que aún ni se casan y prefieren dedicarse al servicio del Señor y se van a salvar engendrando hijos? ¿Se referirá a hijos en la carne o hijos en espíritu? ¿Y cómo engendra a una mujer? Mediante la palabra de Dios, mediante el Evangelio. Ahora, cuando ya vamos adelante al capítulo 3, dice el verso 11, las mujeres asimismo. Este pasaje, las mujeres asimismo, no se refiere a cualquier mujer. En el capítulo 2 está hablándose de todas las mujeres en general y en especial de las mujeres casadas. No digan que la mujer es primero que el hombre, porque Adán fue formado primero, después Eva. No permito que la mujer diga, o sea, que tomen la cultura de la diosa Diana, la traigan a la iglesia, porque es una mentira. La diosa Diana dice que es primero porque la diosa es primero que los hombres. Y las mujeres sacerdotisas que le sirven están llamadas a ser primero que los hombres. Eso tiende a meterse en la iglesia y Pablo dice, momento. Adán fue formado primero, después Eva. No permito que la mujer diga eso. Se está hablando de todas las mujeres. Ya en el capítulo 3, versículo 11, las mujeres asimismo. Cuando dice las mujeres asimismo, el término asimismo es un adverbio, un modo de adverbio que significa de la misma manera. Las mujeres de la misma manera. ¿De la misma manera de qué o de quién? Pues tenemos que ver los contextos para ver de la misma manera de quién. Y los contextos están en el verso 1 del capítulo 3. Palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea, pero conviene que el obispo. Y luego el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser, note, los diáconos asimismo, o sea, al igual o de la misma manera que los obispos. Cuando dice las mujeres asimismo, se está hablando de mujeres que ejercen un ministerio. ¿De acuerdo? Si lo quiere tomar de acuerdo a la gramática, es así. Pregúntele a cualquier maestro de gramática. No tiene, si lo ve aún gramaticalmente. Los diáconos asimismo, las mujeres asimismo, o sea, de la misma manera que, no está hablándose de cualquier mujer. ¿O acaso no habla la Biblia de mujeres? Hay dos casos que la Biblia enseña de mujeres que ungieron a Jesús. No hay un solo caso de hombres que hayan ungido a Jesús. Quien vio primero al Señor resucitado no fueron hombres, fue mujeres. Pablo habla de mujeres que colaboraron con él. Se habla de Febe, una diaconisa, y es muy interesante entrarle al tema, qué es lo que hacía. Entonces, hagamos una línea en lo que es la institución matrimonio, varón y hembra, donde está la sexualidad, donde la unión es en la carne, donde el varón es cabeza de la mujer.
pero la otra entidad es una entidad espiritual, la iglesia. Carne y sangre no entra aquí. Se trata de una entidad espiritual donde las cosas del espíritu toman el predominio. Y de ahí que muchas mujeres han enterrado los dones, los talentos, las habilidades que Dios les ha dado. Algunas bajo el complejo de que, ¿para qué? Es más, he escuchado de mujeres que dicen, quisiera buscar a Dios, ayunar y orar y acercarme a Él y que Él me dé gracia. ¿Pero para qué? Si Dios solo a mí me ha llamado a tener hijos y criarlos y cocinar. Y no es así a la luz de la palabra de Dios. Ahora, solo he asomado un poquito de lo mucho que esto tiene. Miren, esto por donde quiera que le busque, porque yo recuerdo que duré días como en un éxtasis. Por donde quiera que le picaba, el Señor me callaba la boca. Antes que el pecado viniera, la Biblia no dice que Adán era señor de Eva. La Biblia enseña en el capítulo 1 de Génesis, versos 27 y 28, que ambos, los dos, dominaban, señoreaban, ejercían dominio. Cuando el pecado entró, como entró por ella, el Señor dijo después, Él será tu Señor. El hecho de que le dijo, Él será tu Señor, fue por consecuencia ¿de qué? Del pecado. Pero antes que Dios le pusiera a la mujer, al hombre por Señor, ¿quién era el Señor de ella? El que es Señor de usted ahora, Jesucristo. ¿Qué es lo que trajo? El pecado. El hecho de que Él se convirtiera en Señor de ella. Y si Cristo vino a arreglar el problema del pecado y quitarlo, ¿quién es el Señor de ella? ¿Ese viejo renegón o Cristo que pagó el precio? Es Cristo el Señor. Estoy hablando del reino espiritual. Allá en la casa, varón y hembra es otra cosa. Estoy hablando de la entidad espiritual. ¿Por qué el énfasis? Que ni por aquí me pasó que iba a compartir esto hoy. Sencillamente es para ser impulsados, tanto usted como mujer y yo como hombre, a desarrollar, a despertar nuestros sentidos espirituales y no quedarnos enclavados en la carne y los apetitos de la carne. Y ver que Dios nos ha dado preciosos regalos, tanto a las mujeres como a los hombres. Y que no se trata de una competencia, quién es mejor o quién es peor, o quién es mayor o quién no es menor, que cada uno conforme a la medida que Dios le ha repartido, lo comparta para edificación del cuerpo y para la salvación de tantas almas que se pierden. A veces llegamos al extremo que si llegamos a un hogar y nos abre una mujer y están puras mujeres ahí, decirle a la esposa, tú cállate, no puedes hablar, déjame a mí. Cuando debiera decir, ahí te hablan, son puras mujeres, es tu tiempo, es tu momento. Pero dice, no, es que yo no puedo hablar porque soy mujer. Esos extremos llegamos a tomar. Cuando no es así. No es así a la luz de la palabra de Dios. Amado Señor Jesucristo, gracias por tu palabra que es la verdad. Gracias. Ábrenos el sentido del entendimiento. Danos revelación y luz en el nombre del Señor Jesucristo. Rómpanse los velos de nuestra alma, de nuestros sentimientos y emociones que son inspirados muchas veces por
por nuestros sentidos naturales, nuestra mente natural, nuestra carne misma. Permite, oh Dios, que cada siervo y cada sierva tuya pueda desarrollar el don, el regalo, la habilidad, el talento que tú has puesto en ellos. En el nombre precioso de Jesucristo, ato todo espíritu de mentira, de engaño, de error, y que sea tu revelación, tu verdad, tomándonos, llevándonos, inspirándonos, en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el Rey, alabado sea el Rey, alabado sea el Rey, alabado sea el Rey. Espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de gracia para mirarte a ti, Señor. Que te miremos a ti, papá. Que te miremos a ti, que tengamos una fe objetiva, que te mire a ti, que esa relación santa se dé. Sí, Señor, que mantengamos la fe y la buena conciencia como parte esencial de nuestro servicio a ti. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos,
porque me amaste a mí, me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me diste a